En los confines de la Europa medieval, donde la nieve caía con el peso de los siglos, y el viento parecía arrastrar los lamentos de generaciones enteras, nacer niño no era sinónimo de esperanza, sino de desafío. En aldeas alejadas, cubiertas de escarcha y rodeadas por bosques sombríos, el llanto de un recién nacido no despertaba júbilo, sino temor. Sobrevivirá el invierno, resistirá la fiebre, será una boca más que alimentar o un alma destinada a la tierra antes de aprender a caminar. A diferencia de los ideales románticos, que siglos después vendrían a pintar la infancia como un jardín de inocencia, en la Edad Media, ser niño era otra forma de ser pobre, de ser vulnerable. Desde el momento en que abrían los ojos, los pequeños eran parte de un mundo que no hacía concesiones, que no perdonaba debilidades, y que medía el valor de una vida en su utilidad para el sustento del hogar. No había manuales de crianza, ni juegos diseñados para el desarrollo cognitivo. Había frío, hambre y trabajo. El nacimiento en sí ya implicaba riesgo. Sin médicos ni conocimientos de higiene, los partos eran atendidos por mujeres de la comunidad, comadronas que confiaban en rezos, tanto como en sus manos ásperas. Si el niño lloraba fuerte, si respiraba bien, si la madre sobrevivía, se lo consideraba un buen presagio. A veces no era necesario ni ponerle nombre hasta que pasaran unos días. Demasiados no llegaban a cumplir la semana. La infancia no era una etapa, era una transición acelerada hacia la adultez. Apenas aprendían a caminar, los niños eran incorporados a la rutina diaria del hogar, acarrear leña, espantar gallinas, cuidar a los hermanos menores. Las niñas, aún pequeñas, observaban a sus madres moler granos, cocinar en calderos negros, remendar telas con hilos gastados. Los varones aprendían a sostener herramientas antes que a leer. Para la mayoría, el aprendizaje se limitaba al cuerpo, a la experiencia directa. La educación formal era un privilegio reservado a los hijos de nobles o clérigos. Pero incluso entre los más favorecidos, la niñez estaba teñida por el peso de las expectativas. Los niños nobles eran enviados desde pequeños a otras casas señoriales, para formarse como pajes o escuderos, comenzando una vida de obediencia y disciplina militar. El afecto se dosificaba. La ternura no era una virtud cultivada. Se les enseñaba a montar caballos, antes de comprender sus propios sentimientos. Para los niños campesinos, en cambio, el único futuro posible era uno en el que repetirían las labores de sus padres, sin cuestionar, sin aspiraciones. Lo importante no era quiénes eran, sino cuánto podían resistir. El invierno, en las regiones del norte, marcaba el ritmo de toda existencia, y para un niño, era una estación de sombras largas. Las casas eran oscuras, apenas iluminadas por el fuego escaso de una chimenea, donde la madera se racionaba como si fuese oro. Las mantas eran pocas, los calzados rudimentarios, y el alimento se volvía más magro. En muchos casos, la única comida caliente del día era una sopa aguada que se compartía entre todos. Los niños más pequeños temblaban en las noches, se acurrucaban junto a sus madres o hermanos mayores, buscando un calor que muchas veces era insuficiente. Las enfermedades se propagaban fácilmente. Sin conocimientos médicos, las fiebres eran atribuidas a castigos divinos o mal de ojo. No existían vacunas, ni antibióticos. Un simple resfriado podía volverse mortal. Los padres, resignados, miraban sin poder hacer mucho. Algunas oraciones, una infusión de hierbas, la esperanza de que el niño tuviera fuerza. Muchos morían sin siquiera haber hablado. Y cuando eso ocurría, el luto era silencioso, austero. No había ceremonias largas ni tumbas con flores. La muerte infantil era tan común que se la había despojado de drama. Solo quedaba la repetición, intentar de nuevo, criar otro hijo, seguir.
A pesar de todo, los niños no eran invisibles. Estaban presentes en los campos, en los caminos, en los conventos. Sus risas pocas, pero reales, se colaban entre las rendijas de las casas. Se confundían con el canto de los pájaros, que sobrevivían al frío. Los adultos los observaban con una mezcla de esperanza y pragmatismo. Eran la promesa de continuidad, sí, pero también una carga. Había que alimentarlos, vestirlos, protegerlos de la nieve y de los lobos. En algunas regiones, las madres tejían pequeñas capas de lana para cubrirlos, pero muchas veces no alcanzaban ni para todos los hijos. Los vínculos afectivos existían, pero eran sobrios, contenidos. El cariño se demostraba en acciones, compartir el pan más tierno, proteger del castigo del padre, enseñar cómo encender una chispa con pedernal. Las madres cantaban con voz baja mientras amasaban. Las abuelas contaban historias que mezclaban santos y dragones. Y los niños, con los ojos abiertos de asombro, comenzaban a soñar, aunque no supieran todavía que estaban soñando. La religión marcaba profundamente la vida de todos, y los niños no eran una excepción. Desde pequeños aprendían a persignarse, a temer al infierno, a confesar sus faltas. Se les hablaba del pecado con naturalidad, como si fuera una sombra constante que los seguía desde el nacimiento. No entender los misterios de la fe no era excusa para no temerles. Las imágenes del juicio final, los sermones sobre el castigo eterno, eran parte del imaginario común. Y si alguno moría sin haber sido bautizado, el dolor de los padres era doble, por la pérdida y por el destino incierto del alma del pequeño. La vida en comunidad era cerrada, pero esencial. Los niños no crecían aislados, compartían espacio y tiempo con otros niños, con ancianos, con animales. Jugaban cuando podían, con lo que encontraban: un palo, una piedra lisa, un trozo de tela vieja que servía de muñeca. La creatividad era una forma de resistencia. No había juguetes fabricados, pero había juegos de correr, esconderse, imaginar. En el barro, en la nieve, en los establos. A veces, en los días menos fríos, se reunían alrededor de algún narrador ambulante que pasaba por el pueblo. Escuchaban historias de caballeros, de santos, de bestias que vivían en los bosques lejanos. Aquellos relatos se grababan en sus memorias, con la fuerza de lo sagrado, y luego, al volver a casa, los repetían en voz baja, a sus hermanos menores, como si custodiar aquellas palabras fuera una forma de protegerse del invierno. Para muchos, la niñez terminaba antes de los 10 años. Las niñas eran prometidas en matrimonio. Los varones empezaban a acompañar a los adultos al campo o al taller. Los cuerpos aún pequeños se curvaban bajo el peso de herramientas que no estaban hechos para sostener. No había ceremonia de paso, ni fiesta, solo un cambio de ritmo, un nuevo nivel de exigencia. Pero aunque breve, y muchas veces silenciosa, la infancia dejaba huellas, en el modo en que un adulto observaba la nieve caer, en cómo una madre envolvía a su hijo con una capa extra sin decir palabra, en la manera en que un viejo repetía una canción de cuna olvidada, como si al hacerlo recuperara un pedazo de sí mismo. Criarse bajo la nieve era crecer entre la crudeza y la belleza. Era aprender a leer el mundo sin palabras escritas, a entender el lenguaje del fuego, del frío, del silencio. Los niños de la Edad Media no tenían voz en los libros, ni rostro en los retratos, pero estaban allí, sosteniendo un mundo que los necesitaba, y que apenas los reconocía. Y sin embargo, vivían, resistían. Algunos crecían, formaban sus propias familias, recordaban a sus hermanos muertos, a sus madres dobladas por el trabajo, a sus primeros inviernos. Porque aunque nadie escribiera sus nombres, aunque no quedaran monumentos, cada paso que dieron sobre la nieve marcó el camino de todos los que vinieron después. Cuando el sol apenas lograba atravesar la neblina de las montañas, y la nieve ya no caía con fuerza,
Los niños salían de las casas como sombras pequeñas, envueltos en harapos, con las mejillas rojas por el frío y las manos ásperas como las de sus padres. Aunque la supervivencia marcaba cada jornada, en los pliegues de aquella vida ruda, emergía también un impulso irrenunciable, el deseo de jugar, de imaginar, de explorar. La infancia, incluso en su versión más austera, no podía contener del todo la chispa del juego. Los niños de la Edad Media no tenían juguetes como los conocemos hoy. No había muñecos de porcelana, ni trenes de cuerda, ni tableros con piezas brillantes, pero encontraban diversión en lo que los rodeaba. Una rama servía de espada, una piedra redonda era un tesoro. Un montón de nieve se convertía en una fortaleza. Los juegos nacían de la necesidad, del ingenio, de la observación, y muchas veces imitaban el mundo adulto, simulaban batallas, fingían ser campesinos, caballeros o monjes, repitiendo los gestos que veían a diario. En los meses más crudos, cuando salir era casi imposible, los juegos se trasladaban al interior de las viviendas. Allí, entre el humo y la penumbra, los niños tejían relatos con sus voces, competían en adivinanzas, o simplemente observaban. Los más pequeños seguían los movimientos de sus madres, amasando pan. Los mayores ayudaban a hilar lana o aprender a trenzar cuerdas. Todo acto podía transformarse en juego si se lo abordaba con los ojos de un niño. Incluso tareas duras, como recoger huevos o limpiar establos, podían tener momentos de diversión compartida, risas que desafiaban la severidad del entorno. La fe era una presencia constante en sus vidas. Desde temprana edad, se les enseñaba a rezar, a distinguir lo sagrado de lo profano, a temer el pecado como si fuera una fiera invisible. Pero esa religiosidad no siempre se vivía como un peso. Para muchos niños, la iglesia era un lugar de misterio, donde los vitrales coloridos y los cantos en latín abrían ventanas hacia mundos desconocidos. En las festividades religiosas, especialmente en Navidad, Epifanía o Pascua, los pequeños participaban en procesiones, recibían dulces bendecidos, y por un momento, eran protagonistas de la celebración. Durante el invierno, se contaban muchas historias en torno al fuego. Algunas hablaban de santos que habían salvado aldeas enteras del hambre, otras de demonios que robaban niños desobedientes. El miedo era una herramienta de enseñanza. Si no obedeces, el diablo te llevará. Si no rezas, te castigan los ángeles. Pero también existían historias de esperanza, del niño Jesús dormido entre la paja, de vírgenes que protegían a los huérfanos, de milagros que ocurrían en las noches más frías. Los niños crecían rodeados de relatos que tejían el miedo con la fe, el castigo con la salvación. No todos los niños experimentaban la religión de la misma manera. Los hijos de campesinos, generalmente analfabetos, aprendían los rezos por repetición, sin comprender del todo su significado. Los más afortunados, aquellos que entraban a monasterios, o que eran educados por clérigos, accedían a libros, aunque fueran escasos y escritos en latín. Para ellos, aprender a leer era un acto casi sagrado, y los textos que exploraban hablaban del cielo, del infierno, de mártires y prodigios. El conocimiento era un privilegio, y también una carga. El niño que aprendía a leer, debía comportarse como un pequeño adulto en todo momento. En los días en que la nieve cedía, cuando las veredas se convertían en barro y los animales salían de los establos, los juegos al aire libre volvían a ocupar su lugar. Los niños corrían entre los árboles, deslizaban trineos rudimentarios por las laderas, construían figuras con hielo. Algunas veces, los mayores se sumaban, y por un instante, la distancia entre generaciones se desdibujaba. Era en esos momentos donde se revelaba una verdad profunda. Incluso en la pobreza más severa, el juego era un acto de resistencia, una afirmación de la vida.
No todos los juegos eran inocentes. En ocasiones, los niños repetían formas de violencia que observaban en sus entornos: peleas, castigos, burlas. La jerarquía social se reflejaba también entre ellos. Los hijos de siervos no jugaban con los hijos del Señor, a menos que fuera por mandato o curiosidad. Las niñas, por su parte, eran más vigiladas. Se esperaba de ellas una conducta recatada, y muchos juegos les estaban vedados por considerarse impropios. Pero incluso bajo esa vigilancia, encontraban maneras de divertirse. Tejían con dedos torpes, se contaban secretos, cantaban canciones que hablaban de príncipes y de cosechas abundantes. Había momentos en que la comunidad entera celebraba. Las ferias, aunque escasas, traían un aire de novedad. Llegaban juglares, titiriteros, animales exóticos. Los niños observaban con asombro. Algunos por primera vez escuchaban música distinta a los cantos religiosos. En esas ocasiones, recibían golosinas hechas con miel, pequeños regalos, o simplemente la posibilidad de ver el mundo más allá de su aldea. Aquellas imágenes se quedaban grabadas en sus memorias por años. Se volvían cuentos que repetían una y otra vez. La naturaleza era tanto aliada como enemiga. En primavera y verano, ofrecía frutos, ríos donde chapotear, árboles donde trepar. En invierno, era una presencia hostil, un umbral de peligros. Los niños aprendían desde temprano a identificar huellas en la nieve, a distinguir los sonidos de los lobos, a no alejarse del hogar sin compañía. A pesar de ello, muchos se perdían. Algunos no volvían. Sus nombres se murmuraban en las oraciones, y sus historias se volvían advertencias para los demás. Pero la vida seguía. Los niños seguían naciendo, creciendo, jugando, trabajando. En muchas aldeas, eran los encargados de tareas cruciales: espantar cuervos de las cosechas, llevar mensajes de un pueblo a otro, cuidar a los hermanos menores cuando los padres iban al campo. Su trabajo no era valorado con elogios, sino con la expectativa de que hicieran aún más. El elogio no era común, la disciplina era la norma. El castigo físico, aceptado como forma de corrección. Aún así, había gestos de ternura. Una madre que acariciaba la cabeza de su hijo dormido. Un padre que compartía el último trozo de pan. A medida que crecían, los juegos se tornaban más escasos. Los niños de 7 u 8 años ya comenzaban a ser vistos como casi adultos. Se esperaba de ellos una seriedad que no correspondía con su edad, pero que era necesaria para sobrevivir. Las niñas eran enseñadas a cocinar, a obedecer, a resignarse. Los niños a soportar, a proteger, a no llorar. Pero debajo de esa capa de dureza, persistía el anhelo de juego, de historias, de asombro. Y a veces, en las noches en que el fuego aún ardía y la nieve caía suave, alguien contaba un cuento, y por un momento, la infancia recuperaba su lugar. En monasterios y conventos, algunos niños encontraban un destino distinto. Eran entregados por sus familias, a veces por fe, a veces por desesperación. Allí, entre rezos y silencio, aprendían a leer, a escribir, a copiar manuscritos. Su día estaba marcado por campanas, oraciones, ayunos. Pero incluso allí, había momentos de niñez, miradas cómplices, travesuras a escondidas, dibujos en los márgenes de los libros sagrados. La disciplina era férrea, pero el alma infantil encontraba resquicios para respirar. En cada aldea, en cada rincón del mundo medieval, había un niño mirando la nieve caer, imaginando historias que nadie escribiría. Un niño que soñaba con ser caballero, aunque no tuviera espada. Una niña que cantaba mientras hilaba, aunque nadie escuchara. Eran muchas las infancias posibles, pero todas compartían un rasgo común: la capacidad de crear belleza en medio de la escasez, de encontrar alegría donde solo parecía haber frío. Criarse en la Edad Media era un acto de adaptación constante. El juego, la fe,
El trabajo se entrelazaban en una danza incesante. Cada día era una lección, cada estación un examen. Y sin embargo, los niños sobrevivían, reían, se aferraban a la vida con la misma intensidad con la que sus padres labraban la tierra helada, porque incluso bajo la nieve había semillas que germinaban. Incluso en el frío más duro, la infancia encontraba una forma de florecer. El invierno no era una estación más, era una presencia absoluta, un dios frío que dictaba las reglas de la vida en las aldeas medievales. Su llegada no anunciaba paisajes blancos de postal, sino desafíos que comenzaban antes del primer copo y se extendían mucho después de que la nieve se desvaneciera. Para un niño, el invierno era un laberinto de escasez, silencio y espera. Una prueba que no siempre tenía un final feliz. La llegada del frío implicaba una reorganización total de la existencia. Las familias se encerraban en casas bajas, de muros gruesos, donde el humo de la chimenea se mezclaba con el aliento de animales y personas. Allí, en espacios reducidos, los niños convivían con padres, abuelos, gallinas, a veces incluso cerdos. El calor corporal era tan importante como el fuego. Dormían juntos, apretados, sobre mantas toscas o montones de paja seca. El cuerpo era refugio, el silencio, compañero. El alimento se volvía un asunto crucial. Las despensas no estaban llenas. Lo que se había cosechado en otoño debía durar hasta la primavera. Se comía lo que se podía, pan duro, gachas, raíces, algo de queso si había suerte. La carne era rara, el azúcar un lujo desconocido. Para los niños, las porciones eran pequeñas y debían ser ganadas. Ayudar a recoger leña, acarrear agua congelada desde el pozo, mantener vivo el fuego. Todo esto podía significar un trozo extra de comida. La supervivencia era un acto colectivo, pero también una competencia silenciosa. El frío no daba tregua. Las ropas eran escasas, muchas veces heredadas, rotas, remendadas una y otra vez. Los pies descalzos en la nieve eran una imagen común. Algunos niños envolvían sus piernas con trapos, otros se quedaban dentro de casa durante días, sin moverse. Las enfermedades se multiplicaban: bronquitis, pulmonía, infecciones, y no había médicos. Las madres aplicaban cataplasmas, oraban, cantaban salmos. Si el niño no mejoraba, solo quedaba esperar. No se hablaba de muerte, pero todos la sentían cerca. Sin embargo, incluso bajo esas condiciones extremas, los niños seguían creciendo. Sus cuerpos se endurecían, sus manos aprendían a no temblar, sus ojos se acostumbraban a la penumbra. Un niño que sobrevivía a varios inviernos era visto casi con admiración. Era fuerte, tenía futuro, porque el invierno era filtro. Dejaba pasar solo a los más resistentes, los más silenciosos, los más adaptables. En algunos lugares, la comunidad se organizaba para enfrentar lo peor. Compartían comida entre vecinos, se ayudaban a reconstruir techos, cuidaban a los huérfanos temporales. Y en ese entretejido social, los niños también tenían un rol. No eran solo carga, eran mensajeros, vigilantes, aprendices. Aprendían a reconocer señales en el cielo, a leer el humo, a interpretar los sonidos del bosque. Sabían cuando la nieve traía tormenta, cuando el crujido de la madera advertía de un colapso. Era un conocimiento no escrito, transmitido en murmullos, en miradas, en gestos. Las tareas no cesaban. Si había animales, había que cuidarlos. Si había herramientas, había que repararlas. Si había fuego, había que alimentarlo. Y si no había nada, había que inventar algo que hacer. La inactividad era vista con desconfianza. Los niños sabían que descansar era un privilegio raro, que no duraba. A veces, se los veía tallando madera, practicando nudos, limpiando utensilios. El movimiento era parte de la estrategia para no rendirse al frío.
para no ser atrapado por el letargo. La muerte era una sombra conocida, no se la ocultaba. Los niños la veían llegar en forma de abuelos que no despertaban, de hermanos que dejaban de llorar, de madres que no salían del lecho. Aprendían a callar frente al dolor, a ayudar en los rituales. Algunos cargaban pequeñas cruces, otros memorizaban oraciones para el alma de los muertos. Lloraban poco, no porque no sintieran, sino porque sabían que llorar no devolvía a nadie. La vida seguía, siempre. En ese contexto, cualquier señal de alegría era un tesoro. Un día sin nieve, un trozo de pan tibio, un canto entonado por el padre al final de la jornada. Los niños se aferraban a esos momentos como si fueran amuletos. Reían con facilidad, aunque no lo hicieran a menudo. Y esa risa, cuando aparecía, tenía una fuerza antigua, casi mágica. Era la prueba de que no todo estaba perdido. Las madres, figuras centrales en esta lucha silenciosa, cargaban no solo con el peso físico del cuidado, sino con el emocional. Sostenían la rutina, mantenían viva la estructura, les enseñaban a los hijos cómo sobrevivir, pero también cómo resistir en el alma. Les hablaban de santos protectores, les contaban historias en las que el bien vencía al mal, aunque no siempre fuera evidente. Y en esos relatos, los niños encontraban consuelo, dirección, esperanza. Algunos niños encontraban formas más creativas de escapar del invierno. Escribían en la nieve con palos, construían figuras de hielo, intentaban atrapar copos con las manos como si fueran mariposas, jugaban a imaginar otros lugares, otras vidas, se preguntaban cómo sería el mundo donde siempre fuera verano, donde no hiciera falta abrigarse, donde los ríos no se congelaran. No sabían que tales lugares existían, pero los soñaban, y ese sueño era, en sí mismo, una forma de calor. En las noches más duras, cuando el viento rugía como una bestia afuera, y la leña escaseaba, las familias se reunían en torno al fuego. Si aún quedaba, allí, el padre podía contar historias de su juventud, la madre cantar una canción olvidada, la abuela recitar un pasaje de memoria, y en ese espacio pequeño, bajo el techo de madera, los niños se sentían parte de algo más grande, una cadena de supervivientes, un linaje de resistencia. Cuando llegaba el deshielo, no todo era alegría. La nieve derretida revelaba a veces cuerpos, ruinas, pérdidas, pero también permitía volver a sembrar, salir, reconstruir. Los niños que habían superado el invierno salían con una mirada nueva. Sabían lo que era el hambre, el frío, la espera, y también sabían que habían vencido. Aunque nadie les dijera, has sido valiente. Aunque no recibieran medallas, ellos lo llevaban en la espalda recta, en las manos firmes, en los ojos atentos. El paso del invierno a la primavera era una transición simbólica. Los niños dejaban de ser simples criaturas dependientes y comenzaban a ser parte integral del funcionamiento del mundo. Tenían responsabilidades reales, su voz era escuchada en asuntos menores, se les confiaban tareas más complejas, la comunidad los reconocía, aunque fuera sin palabras, habían cruzado un umbral invisible. A lo largo de los años, esa experiencia se acumulaba. Un niño que sobrevivía a 5 inviernos ya era casi un adulto, no por la edad, sino por el carácter. Había visto morir, había aprendido a callar, a sostener, a consolar, y al llegar a su adolescencia, estaba preparado no solo para trabajar, sino para cuidar. Se volvía hermano mayor, guía, ejemplo, repetía los gestos que había aprendido, se convertía en lo que una vez observó desde el rincón de una choza. Pero incluso en ese proceso,
La infancia no se extinguía del todo, siempre quedaba un resquicio de asombro, una nostalgia por los juegos, una risa que surgía al ver la primera mariposa del año, porque aunque la nieve forzara la madurez, nunca lograba borrar por completo el impulso de imaginar, de crear, de soñar. El niño medieval era, en el fondo, un alma que danzaba entre la crudeza del presente y la esperanza del mañana. Y cuando ya adulto, aquel niño miraba una mañana de nieve caer sobre su propio hijo, reconocía el temblor, el miedo, la maravilla, y tal vez, en silencio, agradecía haber sobrevivido, porque crecer bajo la nieve no era simplemente vivir, era aprender a resistir el mundo sin perder del todo la ternura. Si te conmovió esta historia, no olvides suscribirte para descubrir más relatos ocultos de nuestro pasado, y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que hoy podríamos sobrevivir a una infancia como la de aquellos niños bajo la nieve?